Vamos a repetir Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los que están presentes. Por favor, Señor, háblanos, que tu Espíritu sea quien nos enseñe, que podamos aprender de tu palabra, que yo sea usado correctamente para bendecir a tu iglesia y que, Padre, podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Nos ponemos en tus manos, suplicamos tu dirección y tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Como título, la predicación tiene evidencias de la resurrección. Mire, lo que nosotros creemos, y para no decir nuestra religión, porque luego no entendemos ni siquiera qué es la palabra religión, y decimos o dicen, se creen muy, ¿verdad? Lo que nosotros creemos, nuestra enseñanza, es gran diferente, o tiene gran diferencia a las demás, y por la que creemos que es verdadera, es por la resurrección de Cristo. Esa es la diferencia que hay grandemente entre la religión verdadera y otras religiones, aunque en sí, ¿sabe qué quiere decir la palabra religión, verdad? ¿O de dónde viene la palabra religión? Viene de religar. O religión es religarse o ligarse a Dios. Esa es la religión. Ligarse a Dios, estar ligados a Dios. Pero entendemos que hay muchas religiones que en realidad no ligan, no se relacionan con Dios. Creemos que nuestra religión, sabemos que nuestra religión es la verdadera, no porque digamos nosotros somos muy estudiosos, no porque digamos somos muy buenos o muy inteligentes y lo que nosotros hacemos es lo verdadero. Sabemos que la religión que nosotros seguimos es la verdadera, es por la obra que Cristo hizo, por la obra que Cristo ha hecho. Y la diferencia de nuestro Dios con los dioses de la otra religión es que nuestro Dios vive, resucitó y venció la muerte. Esa es la diferencia. Creemos en un Dios vivo. Por eso es que nosotros no creemos o no nos gusta voy a decir, un Dios o un Cristo crucificado. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios no está crucificado. Él resucitó. Y esa es la diferencia. Mire, Mahoma pudo haber sido un buen hombre, pero Mahoma murió y murió, no resucitó. Mire, Buda pudo también ser un buen hombre, tener buenas acciones, porque de eso se trata mucho la religión budista, comportarse bien, hacer bien, etcétera, etcétera. Pero Buda, otra vez voy a decir, murió y murió.
se quedó en la muerte. Y usted puede seguir y puede estar leyendo, estudiando demás dioses y va a encontrar la misma característica y podrá usar las palabras que yo estoy usando ahora mismo. Y murió, no resucitó. Si usted se ha fijado, empezamos desde el arresto de Cristo, las enseñanzas, empezamos en el arresto de Cristo y vimos que cuando arrestaron a Cristo, vimos, no es que lo hayan agarrado descuidado, no que lo hayan agarrado dormido, o no es que no haya podido escapar. Cuando fueron a apresarlo, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos, que se acerca el que me entrega. Tuvo chance para correr, pero no quiso correr. Él se entregó. Cuando arrestaron a Jesús, vimos que Jesús le preguntó a los soldados que lo fueron a apresar: ¿a quién buscan? Y cuando Jesús dijo eso, ¿a quién busca?, dice la Biblia que todos cayeron de espalda. Y Jesús, cuando dijeron buscamos a Jesús, Jesús les dijo: yo soy. Mucho gusto, ¿cómo están? No es cierto, no dijo eso. Pero Él les dijo: yo soy. Porque Jesús todavía los levantó. Cuando dijo: ¿a quién buscan?, los levantó y les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Les dicen: a Jesús. Y les dijo: les he dicho que yo soy. Así les dijo: yo soy. Vimos entonces que en el arresto Jesús tuvo autoridad. Después enseñamos sobre la crucifixión de Cristo. Vimos cuando Cristo fue crucificado, empezó su crucifixión a las 9 de la mañana, hora de nosotros, del tiempo judío, la tercera hora. Y vemos que lo primero que Jesús hace en la cruz, su primer palabra en la cruz es: perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta llegar a la sexta palabra, para no darle toda la enseñanza otra vez, que Jesús dice: consumado es. He terminado el trabajo. La palabra número 1, la primer dicho es: perdónalos. La sexta dice: consumados. Vemos su autoridad y su poder en la cruz. Cristo en la cruz está intercediendo por sus pecados y por mi pecado. El domingo pasado hablábamos sobre la resurrección. Vemos que las mujeres van y buscan a Jesús y encuentran que no encuentran a Jesús. ¿Verdad? Van a la tumba y está vacía. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es esto: mire, prediqué el arresto, la crucifixión, la resurrección. La Biblia nos narra, la Biblia nos enseña que después de su resurrección, Jesucristo estuvo 40 días de ministerio en la tierra, en Jerusalén. Jesucristo vino y enseñó en la tierra que Él había resucitado. Y esto es lo que estaremos viendo en estos domingos. Lo que estoy tratando de decirle: mire, llevamos una secuencia y vamos a estar aprendiendo sobre cómo es que Cristo resucitó y cuáles son las evidencias de su resurrección. ¿Por qué es que nosotros entendemos, sabemos que Jesús resucitó? ¿Cuáles son las evidencias? Ahora sí que, a ver, con evidencias, ¿por qué sabemos que Jesús ha resucitado? Y nos marca la Biblia nos dice y nos enseña cuáles son las evidencias. En Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al versículo 35, encontramos, dice: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Bueno, primero, ¿cuál es el mismo día?
porque el mismo día pues puede ser el mismo día. De la resurrección. El mismo día de la resurrección. El primer día de la semana. Y también dice, 2 de ellos. Bueno, ¿cuáles 2 de ellos? Porque luego parece que la Biblia nos... Pues a ver, a mí que alguien me explique cuáles son 2 de ellos y cuáles es el mismo día. Bueno, le explico. 2 de ellos son 2 discípulos de Cristo, pero que no son los apóstoles. ¿Sí? Más adelante nos dice cuál es uno de los 2 de ellos. Nos dice que era Cleofas. Cleofas, el otro, porque luego hermanos andamos inventando. Luego hay gente que anda diciendo, ¿cómo se llamaban? Los que fueron crucificados con Cristo. Es fácil. No existen nombres, no hay nombres. La religión tradicional sí nos dice que hay 2 nombres. ¿Sí saben cuáles son los nombres, verdad? De los que crucificaron, que dicen que son, pero que no son. Bueno, no hay nombres en realidad. La Biblia no marca nombres. Si usted sabe los nombres, excuse me, no es cierto. Aprendió mentiras. ¿Sí? Es como los 3 reyes magos, ¿verdad? O sea, discúlpenme, porque me revelé ese secreto, pero no eran 3 reyes magos, no sabemos, eran más de 1, y los que estaban, discúlpenme, le echaron mentiras. Bueno, de estos hombres, 2 de ellos sabemos el nombre de uno era Cleofas, el otro, cuando llegue al cielo y vea a Lucas, reclámele o dile, Lucas, si me vas a decir el chisme, dímelo completo. ¿Sí? Oye, Lucas, pues nomás me das un nombre. ¿Qué te costaba decirle? Pues el otro también. Por eso luego andamos inventando nosotros. Luego le echamos la culpa a la palabra, ¿verdad? Bueno, eran 2 de ellos. Sí, discípulos, pero no apóstoles. Acuérdese. Y le digo acuérdese porque ya le he dicho muchas veces esto. Jesús no solamente tenía 12 discípulos. Jesús tenía muchos más discípulos. Pero no todos los discípulos eran apóstoles. Apóstoles solamente 12. Y uno se perdió, pero regresó otro a cubrir al uno y era hombre. Pablo. ¿El que se perdió? El que cubrió al otro. Pablo. Algunos dicen Matías, pero yo prefiero que sea Pablo. ¿Le digo por qué o eso se lo cobro aparte? ¿Por qué Pablo? Porque fue nombrado por Jesucristo. Porque Pablo fue llamado directamente por Jesucristo y Matías se lo ganó en un volado. Bueno, no volado, en las suertes. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Imagínense, todavía no empiezo a predicar, que conste, todavía no empiezo. Luego dicen, hermano, predica mucho. Pues es que Lucas tiene la culpa. Entonces, 2 de ellos, 2 discípulos, que no eran apóstoles, esos son los 2 de ellos. El mismo día, el día que se resucitó Cristo, el domingo, ese es el mismo día, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Como está de moda, no son los Banorte o los BBVA, o no debería de haber dicho esto, ¿verdad? Ni me pagan anuncios y ya ando diciendo. Estadios es una distancia. Aproximadamente estaba entre, vamos a decir para no tener, entre 10 a 15 kilómetros. Ellos estaban, acuérdense, ¿en dónde? En Jerusalén. Y ellos dijeron, ya se murió Jesucristo, puras piñas, lo que hemos creído, ya estamos desanimados, y dijo, vámonos a Emaús mejor,
aquí está el ambiente muy pesado. Mejor vamos a Emaús, porque allá vamos a pescar, vamos a chambear, vamos a hacer allá nuestra vida. De eso se trata esta parte del texto. Vamos a salirnos de aquí, de Jerusalén. Cuando la orden fue, quédense en Jerusalén, pero ellos estaban desanimados. Y mejor dijeron, vámonos a Emaús. Entre 10 y 15 kilómetros para no pelearnos, ¿verdad? Eso es lo que es la distancia, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles son las cosas que habían acontecido? Cristo había sido crucificado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí los estudiosos bíblicos dicen posiblemente que Jesucristo ya no tenía la misma fisonomía, ya no era el mismo Jesucristo, ya no se parecía. Pues yo podría decir, bueno, es que cuando Jesucristo fue crucificado, fue latigado, y el mismo Isaías nos dice que su belleza ya, o lo que él era, no es reconocido, ¿verdad? No es reconocido por los golpes o por lo que él sufrió. Jesucristo se acerca a ellos. Los ojos de ellos estaban velados, no lo reconocieron. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire, estos versículos que siguen están medios como chuscos, como medio de broma, porque el que sufrió en la cruz, el que vivió el sacrificio, les pregunta, ¿y qué cosas son estas? Si usted leyó arriba conmigo, dice que estaban platicando de la crucifixión de Cristo. ¿Sí? Y ahora les pregunta, ¿y qué pláticas son estas? El que vivió el sacrificio pregunta esto, pero fíjese, no se quedó ahí. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjese, hasta parece que Jesús se hizo, ¿verdad? Porque les pregunta, ¿qué cosas? Así les pregunta, ¿qué cosas? El que había sido latigado, el que había sido coronado con una corona de espinas, el que había sido escupido, el que había sido crucificado en la cruz, al que se le había atravesado un costado con una lanza, él mismo pregunta, ¿qué cosas? O sea, como que es muy irónico, como que es medio chusco, medio de comedia, o sea, como Jesús pregunta qué cosas. Y fíjese lo que contestan ellos. Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Vienen las evidencias de la resurrección. Aquí vienen, aquí empieza. Primera evidencia.
Dice el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciéndonos. La primera evidencia de la resurrección es tumba vacía. Pero fíjese, lo más irónico, estos hombres que en el ministerio de Cristo les dijo, quédense en Jerusalén hasta que yo me manifieste y venga el Espíritu Santo en ellos. Estos hombres que conocían la enseñanza de Jesucristo van desobedeciendo camino a Emaús. Pero estos hombres tienen la evidencia. Dice, vinieron unas mujeres, lo voy a parafrasear, dice, no hallaron el cuerpo. Y si no hallaron el cuerpo, la tumba entonces está vacía. La evidencia de la resurrección de Cristo es una tumba vacía. Mire, podemos ver muchas evidencias de que Cristo murió en la cruz. Porque algunos que van en contra de esta enseñanza dicen, yo creo, dicen, yo pienso, o nosotros pensamos que Jesucristo no murió. Que solamente estaba en un momento catatónico y que no había muerto. Mire, tan muerto estaba que los hombres que eran expertos en conocer la muerte no le rompieron sus piernas. ¿Saben? Ellos conocían la muerte, de eso trabajaban. Pero por si no se había muerto, dice que le traspasa un costado de su cuerpo. La Biblia nos dice que Él entregó su espíritu. Y la primera evidencia de su resurrección es que la tumba está vacía. Si usted va a la Biblia y lee los evangelios, y no me voy a meter mucho en esa parte porque si no estaría bastante grande la predicación, vemos que los sacerdotes tuvieron que pagar a los soldados para que dijeran que el cuerpo de Cristo fue robado. Le dijeron los sacerdotes, ¿saben qué? Ustedes no van a decir que la tumba está vacía. Ustedes van a decir que sus discípulos se robaron el cuerpo. Y nosotros les vamos a pagar. Y dijeron también, porque pusieron, pero yo sé que sus vidas están en peligro. Los sacerdotes dijeron, nosotros vamos a convencer a los capitanes de los soldados para que ustedes sean librados de la muerte. Miren, usted y yo tenemos evidencia de la resurrección de Cristo porque la tumba estuvo vacía. La tumba está vacía. Así como usted dice, a mí no me gusta a un Cristo crucificado, tenemos que entender que la tumba no pudo retener a Cristo, que la tumba no pudo tener a Cristo en la cruz. Si vamos a la palabra de Dios, perdón, encontramos en Mateo capítulo 28, versículo
5 y 7, Mateo 28, versículo 5 y 7. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Fíjense lo que dice en el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado. El versículo 7 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Esa es la evidencia de la resurrección. La primera evidencia: Cristo no está en una tumba. Una tumba no le pudo retener. La segunda evidencia, en Lucas capítulo 24, versículos 23 y 24 dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. La segunda evidencia: hay testimonio. ¿Y testimonio primero de quién? De los ángeles. El primer testimonio es de los ángeles. Ya se los leí. En Mateo capítulo 28 también. Dice: ¿a quién buscan? Dicen los ángeles. Y dice: no está aquí. Ha resucitado. Aquí nos dice en Lucas capítulo 24. Mire, aquí lo que tenemos que entender es que estos que están yendo a Emaús saben las evidencias. ¿Quién está diciendo esto? Estos que van camino a Emaús, Cleofas y el otro discípulo. Y estos dicen: hay evidencias. Y dicen una evidencia: los ángeles están diciéndole, o le dijeron a las mujeres, que Jesús no está en la tumba, que Él ha resucitado. Pero no solamente ellos entienden esta evidencia, sino que hay bastantes testigos. No voy a meter mucho en los textos bíblicos, pero los testigos que encontramos: primero, las mujeres. ¿Se acuerdan? Que las mujeres, cuando iban al sepulcro, no encontraron el cuerpo, o no encontraron a Jesús. Segundo, los discípulos, y dos específicamente. ¿Se acuerdan quién era? Pedro y Juan. Yo aquí les digo siempre, porque es bueno entender cómo la Biblia nos narra que dos discípulos van al sepulcro corriendo. Y el que sale primero corriendo es ¿quién? Pedro. Es Pedro. Y después de Pedro sale corriendo Juan. ¿Saben quién llegó primero a la tumba? Llegó primero a la tumba Juan, por cuestiones de juventud. Juan era joven. Pedro ya era una persona madura, vamos a decir. Madura. Los dos, primero sale Pedro. En el camino, Juan arrebasa a Pedro. Y Juan llega primero a la tumba. Pero el que entra primero a la tumba no es Juan, es Pedro. Por sus características, otra vez. Juan era joven. Y cuando llegó a la tumba dijo: mejor me espero.
Bueno, la Biblia no lo dice, pero eso no lo enseña. El que entra y ve acomodada la ropa es Pedro, porque Pedro es un hombre arrojado. Es un hombre, ¿se acuerdan quién era el preguntón con Jesús? Pedro. Es más, tenían una duda y los discípulos iban, oye Pedro, pregúntale al maestro. Estos hombres fueron testigos, dieron testimonio. Primero las mujeres, después los discípulos, o puede decir Pedro y Juan, pero hubo más testimonios. ¿Quiénes? Los soldados. Todas estas evidencias tenemos de la resurrección de Cristo. Mire, los soldados, por vida, a lo mejor debieron de haber cerrado otra vez la tumba y decir, ahí está. De haber puesto la piedra nuevamente, porque ellos estaban corriendo peligro de vida, pero tuvieron que ir con los sacerdotes y decir, ha resucitado, no está el cuerpo. Tenemos evidencias de que Jesucristo ha resucitado, de que Jesucristo no está en una tumba. Primera evidencia, la tumba está vacía. Segunda evidencia, hay testimonios. Las mujeres, Pedro, Juan, los soldados. Ahora, sin saber, estos hombres también, y lo va a ver más adelante, cómo van y dan testimonio. Es más, les voy a adelantar un poquito la película. Cuando estos hombres, estos discípulos, saben que era Jesús, se regresan a Jerusalén y les dicen, quieren decirles que Jesús ha resucitado, pero Pedro y Juan les dicen, ya estuvo aquí entre nosotros, Jesucristo ya había estado con ellos, con los discípulos. Acuérdense, la semana pasada le predicaba que se les apareció primero cuando no estaba Tomás. Por eso el dicho, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Tomás así dijo, si yo no metiera mi mano en el costado de sus heridas, en sus manos, yo no voy a creer. Pero también luego vemos que se le apareció estando Tomás y le dijo, Tomás, Tomás, ¿por qué no crees? Y le dice, mete tu mano. ¿Y qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. La evidencia de la resurrección son los testimonios. Mire, entendamos que estos testimonios de los que dan testimonios eran que estaban también gente que estaba en contra de Jesús. Los sacerdotes estaban en contra de Jesús. Los soldados estaban en contra de Jesús. Primera evidencia, una tumba vacía. Segunda evidencia, testimonio. Tercera evidencia, versículo número 27, dice, bueno, igual termino el 25 al 27. Entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. Ese él es Jesucristo, ¿verdad? Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Entonces, la tercera evidencia de Jesucristo resucitado son las escrituras, la palabra de Dios. Si vamos a la Biblia, el primer texto mesiánico que tenemos en la palabra de Dios es, ustedes ya se lo saben. ¿Cuál es el primer texto mesiánico? Génesis 3:15. Gracias, hermano Sergio. Me alivia. Todos los demás están reprobados. Génesis 3:15. Se los he dicho como 30,000 veces. Creo que faltan más de 30,000 veces para. Es el primer versículo mesiánico que encontramos en la Biblia. Habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La Biblia, fíjese, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, nos dice que Jesucristo vencerá el pecado, que Jesucristo será nuestra paz, nuestra salvación. Pero bueno, vamos a más textos bíblicos, un poquito. Génesis 49:10, alguien que lo busque por favor. Génesis 49:10. Porque Jesús dijo, comenzando desde ¿cuándo? Desde Moisés. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Alguien tiene Génesis 49:10? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Sion, y a él se congregarán los pueblos. ¿A quién? A Jesucristo. Se congregará Los pueblos. todos los pueblos. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y que había serpientes y mataban al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan qué le dijo Dios que levantara a Moisés? Una serpiente. ¿Una serpiente qué? En una cruz. Y que cuando alguien fuera picado, mirara a la serpiente. Y este sería sanado. Fíjense lo que dice Jesucristo. Desde Moisés hasta los profetas. Muchas veces, como la serpiente para nosotros es figura del mal, creemos que lo que pasó en el desierto, eso está mal. No. Sino que está diciendo, vence el pecado, vence la muerte. Esta serpiente levantada en el desierto es un tipo de Cristo, porque apunta a la crucifixión de Cristo para sanarnos de nuestros pecados. Es como a veces pensamos y ponemos que en la Biblia siempre frío es malo. Y decimos a los cristianos o nos preguntamos, ¿cómo andas? ¿Andas frío o andas caliente? Nosotros los de adelante andamos fríos, los de atrás andan calientes. Pero no es que anden en pecado ustedes, ¿verdad? Luego no entendemos los tipos que pone la Biblia. En Apocalipsis, ¿sabe? Que frío es bueno y caliente también es bueno. En Apocalipsis, cuando está hablando a las iglesias, dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. ¿Sabe que en ese pasaje frío y caliente es bueno?
¿Sí sabía eso? ¿Y sabe por qué creemos que es malo? Porque creemos que las figuras que se usan siempre son para la Biblia en todo momento, mal. Pablo sí dice que seamos calientes en el Señor y que no seamos fríos. Pero en Apocalipsis, ser frío y ser caliente es bueno. Lo que es malo es ser tibio. Hermanos, tenemos evidencia de la resurrección y es la palabra de Dios. Isaías, vaya conmigo a Isaías. No voy a usar muchos pasajes ya. Isaías capítulo 9, del versículo 1 y 2. Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquellos que andaban en tinieblas, dice, resplandeció gran luz. Versículos 6 y 7 de ese mismo capítulo. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Las Escrituras es la evidencia de que Jesucristo ha resucitado y Él gobernará por la eternidad. Dice, Hijo nos es dado. En Él es que tenemos la salvación. Y Él no está en la cruz. Él no está en la tumba. Él resucitó. La palabra de Dios nos enseña todo esto. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo ha resucitado. Y por último, versículo 31 y 32. Fíjense lo que dice. Lucas 24, 31 y 32. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las Escrituras? Primero, fíjese, primer testimonio, primera evidencia, tumba vacía. Segunda evidencia, testimonios. Tercera evidencia, Escrituras. Cuarta evidencia, ¿cómo se llama? Experiencia personal. Muchas veces yo le digo a la gente, habla de Cristo. En otras palabras, para oírme, para ser más, evangeliza. Mucha gente me ha dicho, hermano, pero si yo no me sé los textos bíblicos. Tengo que preguntar, ¿tienes una experiencia personal con Dios? Si usted va a la Biblia, si usted va a los evangelios, si usted va cuando Cristo llama a los escogidos, a los discípulos, fíjese, ellos todavía no estaban con Jesús un año, medio año, una semana. Decían, hemos hallado al Cristo. Otros decían, Él me ha dicho todo lo que soy. Y eso se llama experiencia personal. Porque la evidencia de la resurrección sí es una tumba vacía, sí
son los testimonios. Sí, esa es la escritura, pero tenemos que preguntarnos, ¿tenemos experiencia personal con Dios? Estos hombres dijeron, ardía nuestro corazón. Algo nos decía, porque si usted se fija y puso un poquito de atención, Jesucristo les dio una regañada. Insensatos, les dijo. En mi traducción es sin sesos. Son insensatos, ¿no? No tienen sesos. Y luego les dice, tardos de corazón. No, si Dios me dice algo así, sí lloro yo, la verdad. Y luego les dice, la escritura dice que yo iba a resucitar. Casi les dice, si no creen que yo se los dije, que yo ya se los había dicho, las escrituras los dicen. Pero en que encontramos esta evidencia y es testimonio personal. Ellos dijeron, fíjense, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Testimonio personal. A lo mejor muchas veces por descuido, pues no sabemos lo que dice la escritura y no podemos hablar de un Cristo resucitado, de un Cristo que no está en la tumba. Pero tienes testimonio personal, evidencia personal, tienes en tu vida esa experiencia personal de estar con Dios. Porque si hay experiencia personal, sabe, muchas veces esto habla más que 20 o 100 capítulos o versículos de memoria. Sabe que la gente nos dice muchas veces, yo no veo a Cristo porque tú no me dejas verlo con lo que tú haces, con lo que tú eres, cómo tú actúas, porque posiblemente sí podemos decirles que Cristo resucitó y recitar las escrituras, pero muchas veces con nuestro actuar estamos diciendo que Cristo no resucitó. Y aquí encontramos experiencia personal. Y déjenme decirle algo. Esto es hermoso en nuestras vidas, porque muchas veces, aunque no entendemos, sabemos que Cristo resucitó. Porque muchas veces, aunque no podamos decirlo muy claramente, podemos vivir con nuestras vidas que Jesucristo no está en la tumba. Él resucitó. Él vive. Él vive. Tengo que hacerle unas preguntas. Y estas preguntas, la primera es, ¿qué estás haciendo con esta hermosa verdad de que Cristo ha resucitado? ¿Qué estás haciendo? Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que no está en la tumba. ¿Qué estás haciendo? Segundo, ¿hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Estás yendo hacia Emaús?
¿O estás en Jerusalén, donde Él quiere que estés? Porque decimos, yo creo que Jesús resucitó y que no está en la tumba. Pero ¿para dónde estás caminando? ¿Hacia dónde estás yendo? Si crees en un Dios que ha vencido la muerte, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué es de tu vida? Cleofas y el otro discípulo estaban desanimados y estaban yendo hacia Emaús. ¿Cómo estás viviendo esta gran verdad? Cuando Cleofas y el otro discípulo entendieron esto, fíjese lo que hicieron. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos entendieron las evidencias de la resurrección y ellos ahora, de un desánimo, regresan y dan testimonio. La pregunta es para nosotros: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo la resurrección de Cristo? ¿Cómo la estoy viviendo? Porque posiblemente, terminando esta predicación, usted salga y diga: uff, gloria a Dios, ya terminó de hablar. Y siga caminando hacia Emaús, hacia donde Dios no quiere que usted esté. Y posiblemente usted sabe y conoce estas evidencias. Y aún así, sigue yendo a otro lugar donde Dios no quiere que usted esté. Estos hombres entendieron las evidencias y paradójicamente, dos evidencias que ellos dijeron, las mujeres nos dijeron, ¿verdad? Ellos dicen, unas hermanas de nosotros fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo de Cristo. Y dicen también, y aparte, otros de nosotros han dado testimonio. Y ellos entendieron las Escrituras, porque Jesús les dijo: insensatos, necios. ¿No se los dijo Moisés? ¿No se los dijeron todos los profetas? Pero ahora lo viven en experiencia personal. Y ellos van y anuncian. Hermanos, hay evidencias de que Cristo no está en la tumba. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a vivir con las evidencias en nuestras vidas de que Jesucristo ha resucitado? ¿Seguiremos haciendo lo que nosotros queremos hacer o obedeceremos a la palabra de Dios? Hoy yo le invito a que viva en las evidencias que Cristo nos ha dado. ¿Por qué esto es lo mejor para tu vida? Porque esto es lo que dará razón a tu existir, y una razón verdadera, una razón que te bendecirá. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú, Jesucristo, no estás en la tumba, has resucitado. Ayúdanos. Ayúdanos a obedecerte, a no ir camino a Emaús
y a tomar decisiones en ti para honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, por dejarnos tantas evidencias. Y un día nos alcanzaste, tanto que has puesto esta evidencia de testimonio personal, de experiencia personal contigo en nuestras vidas. Y podemos decir como aquel centurión, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y ahora podemos decir, Cristo vive. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias.